Bienvenidos a Bluewood Books, yo soy Mariana y hoy voy a hacer el book tag de Tu Punto de Lectura, que es una cuenta de Instagram. Y me voy a basar en los libros que leí desde enero hasta fin de julio de este 2025. Bueno, si quieres saber cuáles son estos, el libro que más, acompáñame. Bueno, y empezamos fuerte. La primera premisa es el libro más intenso. Y yo estuve pensando y entre varios elegí Una partida de ajedrez de Stefan Zweig y eh, Puente de Clay de Marcus Zusak. Bueno, como el de la partida de ajedrez ya se los reseñé en mi video de novelas cortas, entonces les voy a hablar de El Puente de Clay. Bueno, esta es una novela muy emotiva, muy intensa, que cuenta la historia de 5 hermanos cuya madre, bueno, muere cuando son adolescentes y son abandonados por su papá porque, bueno, no puede hacerse cargo de toda esta tragedia. Entonces el papá se va así prácticamente sin avisar, ¿no? Eh, Hasta que un día, unos años después, vuelve este papá y pide ayuda. Todos los hermanos están muy, muy enojados con él, no lo pueden perdonar, pero el foco ahora recae en Clay. Y este es el hermano más sensible, más silencioso, sí. Y bueno, el papá le pide si lo ayuda a construir un puente en donde él está viviendo, en otro lado. Esto sucede en Australia. Y entonces Clay acepta y empiezan a construir este puente que es un poco literal y un poco simbólico, ¿no? Bueno, y a través de esto empieza a enfrentarse al dolor, al pasado, al abandono, a los secretos familiares. Y bueno, la narración es muy poética, tiene muchos saltos temporales. Es un poco un lío al principio hasta que te acostumbras a cómo va y viene, porque empieza por el final, pero bueno, después vas entendiendo, ¿no? Este es bueno, es una novela, es un viaje desgarrador, es hermosa, habla del perdón, de la pérdida, de la redención. Bueno, es un libro que se siente muy a fondo y bueno, si te gustan las historias contundentes, profundas, dramáticas, bueno, te recomiendo este libro. Seguimos con el libro más adictivo. Bueno, y yo para este elegí Un año de Marvelous Ways, de Sarah Winman, El clan del oso cavernario, de Gina Well, y Ya nadie escribe cartas, que es del que les voy a hablar, porque los otros dos los reseñé en mis 5 estrellas de la primera mitad del año, también los reseñé en el wrap-up de junio, y este que les voy a hablar ahora también los reseñé en el wrap-up de julio, pero me gusta tanto que lo voy a volver a mencionar. Y es Ya nadie escribe cartas, de la escritora surcoreana Jang Yoon-jin. Bueno, esta es una novela muy profunda, es melancólica. Bueno, se trata de un joven que un día decide emprender un viaje sin rumbo con su perro ciego, ¿no?
y con cada persona que se va encontrando en su camino, él le asigna un número. No recuerda los nombres, es muy bueno con los números él, y entonces a cada persona le asigna un número. Y después, en algún momento de su viaje, les escribe una carta a estas personas, ¿no? Con la esperanza de que alguno de ellos, bueno, le conteste, le envíe una carta a él, ¿no? Y a través de estos encuentros, que son breves, ¿no? Pero son muy significativos, hay mucha conexión. La historia explora la soledad, la conexión entre los humanos, la necesidad de ser recordados también, ¿no? Bueno, está escrita con muchísima sutileza, con delicadeza, es muy poderosa, es muy bella, es un lenguaje simple, pero bueno, lo que les pasa a los personajes, bueno, al personaje principal, ¿no? Y a la gente que encuentra, es muy profundo. Diríamos que esta es una mirada íntima a este vacío emocional. eh, yo no sé si de Corea del Sur, pero podríamos decir que de todos los humanos, ¿no? Bueno, es una lectura introspectiva que no tiene grandes, como podríamos decir, grandes cosas, pero bueno, es muy profunda, te toca muy profundamente. Bueno, y la tercera premisa es el libro más divertido. Y yo elegí dos. Uno de ellos es La librería ambulante, que bueno, ese ya se lo reseñé en mis 5 estrellas de la primera mitad del año. Y entonces les voy a hablar otra vez de Mis tardes con Marguerite, que también se lo reseñé en ese video, y en el video libros que fueron al cine. Por eso es que voy a ser breve con este libro. Bueno, Mis tardes con Marguerite es de Marie-Sabine Roger, una francesa. Esta es una novela de mucha ternura, mucha luminosidad, que narra una amistad inesperada entre Germaine y, que es un hombre lento, poco instruido, ¿no? Y Marguerite, una anciana que es muy culta y es apasionada por la lectura. Y bueno, ellos sentados en el parque conversan todos los días y Marguerite le abre a Germaine, bueno, el mundo de la literatura. Y Germaine empieza a cambiar, se despierta en él una sensibilidad, ¿no? Y una inteligencia emocional que estaban dormidas. Y bueno, este libro tiene mucho humor, yo me he reído a las carcajadas, tiene calidez, tiene mucha humanidad, es hermoso. La siguiente premisa es el libro más cinematográfico. Bueno, yo para esto elegí uno de ellos, Clear o Despejado, de Gareth Davis, que ya lo reseñé en el wrap-up de julio. Y entonces, esta vez voy a elegir Dreamweaver, que se traduce por Tejedora de Sueños. Bueno, esta es una novela histórica que continúa, es la segunda de una trilogía de Penina King Spinka. Es una trilogía Mohawk, Inuit y podríamos decir vikinga. Bueno, les cuento. Esta saga se inicia con el libro La niña que sabía dibujar, que se lo reseñé en el video de 5 novelas de las que nadie habla, parte 2. Bueno, está ambientada más o menos en el siglo XIV y es
una historia que sigue, esta es la hija de la niña que sabía dibujar de la primera novela, y bueno, esta chica es hija de una indígena, Mohawk, de Estados Unidos, y un cazador nórdico que vive en Groenlandia, ¿no? De las colonias de Dinamarca. Bueno, y en este caso, desde Groenlandia, esta chica y su familia tienen que buscar refugio con los Inuit. Eh, entonces, bueno, tiene que ir hacia el norte, ir con ellos, bueno, pero se enfrenta al rechazo de, en este caso, de los cristianos, porque consideran que ella es, como es mestiza y es una chica muy independiente, bueno, los cristianos consideran que es bruja y está en peligro, por eso tiene que ir con los Inuit. Y en el norte de Groenlandia, donde están los Inuit, mal llamados esquimales, también corre un poco peligro porque hay malos entendidos, bueno, y entonces tiene que cruzar a Canadá con su familia y ahí, bueno, un poco que se separa cada uno de los hermanos y ella sigue el viaje hacia el sur, que sería toda la costa noroeste de Estados Unidos. Quiere encontrarse con el pueblo de su mamá, ¿no? En esta historia ella está buscando su identidad, su pertenencia, su conexión a sus raíces. Bueno, hay espiritualidad además de aventura acá, ¿no? La narrativa se enfoca en la riqueza cultural de todos estos pueblos, es muy interesante y tiene unas descripciones muy detalladas de las costumbres, de los rituales, de, bueno, de las formas de vida, de las comidas, que es muy interesante lo distintos que son y por los, bueno, por el clima en el que vive cada pueblo, ¿no? Las descripciones de los paisajes, bueno, y la construcción de los personajes también está muy, muy bien. Bueno, este es un viaje de autodescubrimiento y transformación, además de un viaje, bueno, por toda la geografía. Se los recomiendo. Bueno, la siguiente es el libro más evocador. Y bueno, yo elegí para este uno de ellos, Small Things Like This, pequeñas cosas como estas, que bueno, yo ya se los reseñé bastante en mis 5 estrellas, en libros que fueron al cine, bueno, y ahora elijo de nuevo Clear o Despejado de Gareth Davis, que también se los reseñé en mi wrap-up de julio, pero bueno, lo traigo de nuevo porque es un libro que es muy evocador, ¿no? Esta es una novela que, bueno, en una isla remota de Escocia, a mediados del siglo XIX, hay, vive una persona, un hombre muy solitario, y a un sacerdote protestante lo envían para desalojarlo a este hombre, ¿no? Porque estamos en el contexto de las Highland Clearances, que fue un proceso histórico en el que miles de personas fueron expulsadas de sus tierras por los terratenientes, ¿no? Para tener, bueno, para tener ovejas, para cambiar su economía, ¿no? Entonces, en esta misión, bueno, estas personas se encuentran, no hablan el mismo idioma, así que, bueno, tienen que aprender a comunicarse, bueno, se conectan, y, bueno, la narración es bellísima, bellísima, como les digo, es muy evocadora, es muy atmosférica, hay mucha sensibilidad, es muy sutil, Davis describe muy bien los paisajes, es maravilloso, te parece que estás ahí, describe muy bien el clima, los animales, los cielos, las emociones, los sentimientos, tiene mucha poesía. Como les dije en mis otras reseñas de este libro,
El problema que tiene para mí este libro es el final, ¿no? Digamos que los dos primeros tercios es hermosa, la historia viene muy hermosa y al final, bueno, digamos que hay un conflicto, hay un problema moral y bueno, la reacción de por lo menos uno de los personajes, un tercer personaje, no me parece que es adecuada para la época y para las circunstancias y para, bueno, cómo eran la cultura de ese momento, ¿no? Entonces no es creíble, es rara. Por ahí, si hubiese expandido un poco más en ese final, lo hubiese hecho más de acuerdo a cómo se vivía en esa época, hubiese estado espectacular el libro. Pero bueno, como les digo siempre, este es un libro que me parece que es muy interesante para debatir, para charlar con otros sobre él. Bueno, y ahora es el libro más entrañable. Y bueno, acá me fue difícil. Bueno, llegué a elegir tres. Uno de ellos es Matar a un ruiseñor, que bueno, como se los reseñé en mis 5 estrellas del primero de mitad del año, ahora no lo voy a hacer. Otro es Tardes con Marguerite, que lo acabo de reseñar. Y el que yo elegí es Un árbol crece en Brooklyn de Betty Smith. Bueno, es uno de mis favoritos de la vida. Eh, Esta es una novela muy profunda, muy emotiva, que sigue a Francie Nolan, que es una niña que es muy sensible, es muy inteligente y crece en un barrio muy pobre de Brooklyn a principios del siglo XX. Este es un barrio de inmigrantes, Brooklyn era mayormente de inmigrantes. Y a través de la perspectiva de Francie, bueno, la historia nos va mostrando con mucha ternura, con mucho realismo, las luchas cotidianas que tenía esta familia y otras. Era una familia muy trabajadora, bueno, en donde hay amor, hay pobreza, hay esperanza, hay situaciones difíciles. Los personajes están muy bien descritos, están llenos de matices. Por ejemplo, el papá de Francie eh, es un alcohólico, pero es un hombre soñador, es un hombre muy tierno. Bueno, es una historia hermosa, es atemporal, digamos, sobre, bueno, sobre el crecer, porque ella va creciendo en esta historia y habla de soñar, de proyectar, de encontrar la belleza, aunque parezca que no hay, que no está acá. Bueno, sigamos con la siguiente premisa, que es el libro más sorprendente. Bueno, yo primero elegí algunas novelas, después seleccioné Ya nadie escribe cartas, una de ellas que les acabo de reseñar, y entonces me quedé con La máquina del tiempo, que bueno, que ya se las reseñé en mi video de novelas cortas, pero lo traigo de nuevo porque realmente es una de las novelas que más me sorprendió bueno, de H.G. Wells. Yo me esperaba un clásico pesado, muy rococó, muy como aburrido, con un lenguaje de época que me iba a cansar, pero me sorprendió muchísimo porque esta es una obra que es, como les digo, sorprendentemente moderna, la verdad, para haber sido escrita en 1895 más o menos. Bueno, esta es una historia que sigue a un viajero del tiempo que no sabemos nunca ni cómo se llama, ni quién es, ni a qué se dedica, pero construyó una máquina del tiempo y se lanza a miles de años en el futuro, pero miles de años en el futuro, en el que la humanidad ya ha evolucionado o involucionado, no sé,
de formas inesperadas. Bueno, esta es una novela corta, es ágil, es directa, tiene imágenes potentes, tiene acción, ¿no? Y te hace sentir que es muy, muy actual. Eh, Más allá del viaje futurista, Wells nos plantea muchas reflexiones profundas y filosóficas sobre la sociedad, sobre la ciencia y a dónde va la humanidad, ¿no? Es una lectura que, bueno, como les digo, mezcla aventura, crítica social, un poco de ciencia ficción, ¿no? Y lo hace de una manera realmente genial. Y la siguiente premisa dice el libro más profundo. Y de los que leí en esta primera mitad del año, bueno, tendría que elegir entre pequeñas cosas como esta, de Claire Keegan, Matar a un ruiseñor, de Harper Lee, o Ya nadie escribe cartas, que bueno, ya les conté. Y como ya las reseñé todas, bueno, no lo voy a volver a hacer. Si los quieren escuchar las reseñas, van a mis 5 estrellas preferidas o a mi wrap-up de julio. Entonces, sigamos. Penúltima premisa es el libro más poético. Y bueno, yo acá podría haber elegido Despejado o Clear de Carrie Davis o Naturaleza Muerta de Sarah Winman, que ya se los reseñé también. Pero elegí otro de Sarah Winman que se llama Un año de Marvelous Ways, porque, bueno, la protagonista se llama Marvelous Ways, como le digo, es de Sarah Winman, además es muy hermosa la tapa. Bueno, y yo no suelo hacer esto con los libros, no los toco, no les pongo cositas, post-it, no los subrayo, y bueno, no sé si justo van a aparecer mis subrayadas, pero bueno, no sé si se ven. Está recontra subrayado, porque, bueno, esta historia, como les digo, es muy, muy poética. Es una novela que tiene realismo mágico y en donde cada oración parece escrita como parte de un poema. Yo a veces la estaba leyendo, terminaba el párrafo y volvía a leerlo porque era como si estuviera leyendo, sí, una poesía, como si estuviera leyendo una pintura de un paisaje bello, ¿no? Bueno, la historia está ambientada en la Inglaterra de la posguerra, que era un momento muy, muy triste, muy melancólico, y esta historia gira en torno a Marvelous Ways, que es una viejita, una anciana de unos 94 años, y que podríamos llamarla excéntrica, pero es muy, muy encantadora, ¿no? Ella vive sola, cerca de un río, en Cornwall, y bueno, tiene un inesperado encuentro con un hombre joven que fue soldado en la guerra y está roto, quedó destrozado por la guerra. Bueno, estos dos personajes que podríamos pensar que no tienen nada que ver uno con el otro, tienen una conexión que va creciendo y que es muy hermosa y bueno, pasan muchas cosas, hay otros personajes, no les voy a contar, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que, bueno, que ya les digo, la narrativa tiene mucho lirismo, tiene atmósferas envolventes, tiene descripciones muy ricas y, bueno, mucha ternura. Eh, Cada personaje aporta belleza a esta historia. Esta historia habla, podríamos decir, que de la memoria, de la sanación emocional y de la conexión humana. Bueno, es hermosa esta novela, yo la amo, es muy delicada, es muy cálida, bueno, puedo seguir con adjetivos.
El único problema es que no está traducida al castellano, lamentablemente. Así que, bueno, si sabes inglés, yo no te diría que si sabes un poco de inglés, yo te diría que tenés que tener un inglés mmm, bastante bueno porque, por lo que digo, por las descripciones, la cantidad de adjetivos que no repite, eh, eh, bueno, necesitas, necesitas un conocimiento de inglés como para así poder entender y poder eh, disfrutar de justamente de la forma de escribir de esta autora, porque si no, bueno, la verdad que es un desperdicio. Y terminamos con el libro más impactante de, bueno, de esta primera mitad del año. Y bueno, volví a elegir Matar a un ruiseñor, por supuesto. Volví a elegir Ya nadie escribe cartas, por supuesto. Pero les voy a hablar de Paradero desconocido de Catherine Cressman Taylor, que también ya se los reseñé en mis 5 estrellas de la primera mitad del año. Bueno, Paradero desconocido, por eso lo voy a hacer más cortito. Es una novela cortísima, pero bueno, es muy impactante, ¿no? Es una novela sencilla, con mucha precisión, y bueno, nos muestra un momento oscuro de la historia, ¿no? Está narrada a través de cartas, es epistolar y son cartas que se envían dos amigos, uno judío que vive en San Francisco y el otro que es un alemán que regresa a su país natal en los años 30, aproximadamente en 1936, vuelve unos años antes de que empiece la guerra, ¿no? Bueno, esta novela nos muestra de una manera eh, que te pone la piel de gallina, ¿no? Cómo el nazismo se va infiltrando en la vida cotidiana, ¿m? Y va transformando las relaciones más íntimas, las amistades más profundas, ¿no? Y entre estos dos amigos empieza a pasar esto, ¿no? Con el que está en Alemania. Lo más impresionante es que es, es muy actual. Bueno, tiene un estilo directo, sencilla, es como que dijéramos que no hay una palabra de más, ¿no? Esta novela bueno, nos hace preguntarnos sobre, bueno, sobre la moral, la lealtad, la complicidad, ¿no? Con todo lo que pasó. La verdad que es excelente, no voy a decir más porque es todavía más corta que esto, porque esto tiene parte de la explicación de mmm, cómo la autora pensó en escribirla, qué pasó después, porque esto era como publicada como, podríamos decir, un relato en revistas y cómo, bueno, la gente después con el boca a boca se fue contando y entonces en Estados Unidos empezaron a tomar conciencia de lo que realmente estaba pasando en Europa, porque estaban un poquito en las nubes con ese tema, ¿no? Así que bueno, es un libro que vale mucho, mucho la pena leerlo. Bueno, y hasta acá las, el libro que más de tu punto de lectura está de Instagram. Y bueno, si ustedes tienen ganas, pueden dejarme en comentarios cuáles son los libros más que de ustedes y pueden suscribirse, pueden dejar un like y nos estamos viendo en el próximo video. Chao.